Bien, en esta ocasión vamos a continuar con nuestra secuencia número 7 de relaciones trigonométricas, primera parte. Específicamente hoy nos vamos a centrar en las actividades de la sesión número 3 de este curso de matemáticas de tercer grado. En este caso tenemos un problema de calentadores solares que, como hemos visto a través de esta secuencia, la estrella es y seguirá siendo los triángulos rectángulos. Date cuenta que este tipo de relaciones que vamos a ver a lo largo de la secuencia siempre están basados en triángulos rectángulos. Solamente que en esta sesión número 3 vamos a tener unas variantes porque nos vamos a enfocar en la altura a la que está colocado, digamos, en este caso, nuestros calentadores, serían estas estructuras, estos tubos, y que también depende de qué tan largas sean estas estructuras, estos cilindros. Bien, para lo cual hay que entender que los calentadores solares deben de estar colocados a una determinada altura, dependiendo del lugar donde estés. Recordemos que no siempre, se tiene la misma cantidad de calor a lo largo del año, y también cambia dependiendo la zona donde estemos. En algún momento podremos entender que, digamos, en noviembre no hay la misma cantidad de rayos de sol en ciertas zonas que en otras. Para ejemplificar, aquí el problema o el ejercicio nos plantea el caso de un calentador solar, aquí lo señalo, que dice que es un aparato que capta la energía del sol para elevar la temperatura del agua, o esa es la idea de utilizar calentadores solares, ahorrar, digamos, en el consumo de gas. Ahora, dice, el ángulo de inclinación con que debe colocarse depende de su longitud y de la latitud del lugar donde se ha colocado. Es decir, no va a colocarse en la misma posición que si el calentador lo vas a, digamos, utilizar en Ecuador, por ejemplo, que en México, o incluso ya dentro de México no da lo mismo colocarlo en, digamos, en la Ciudad de México que, digamos, Chihuahua o quizá Tijuana. Entonces, dependiendo de donde estemos, el proveedor nos va a decir que lo coloquemos a una determinada altura. Y como menciona, depende qué tan largos sean estos tubos para sacarle el mayor provecho posible a los rayos del sol. Entonces, aquí va a haber una variante, digamos, siguen siendo triángulos, pero vamos a tomar en cuenta este lado y este del triángulo rectángulo. Ahora, aquí viene un caso concreto. Dice, para la Ciudad de México se recomienda que la altura a la que se coloque el calentador sea la mitad de la medida que tiene el largo. O sea, por ejemplo, si este calentador, estos tubos, tienen un largo de 2 metros, se entendería que la altura debería ser de 1 metro. Que si estos calentadores son de 4 metros, vamos a inventar que hubiera, no sé si haya de esa magnitud, pero digamos que hubiera de 4 metros, esta altura debe ser de 2 metros. Bueno, así más o menos está planteado el problema. Para lo cual, aquí viene una tabla que nos plantea una serie de espacios, claro, en tu libro, en el cual tú tienes del lado izquierdo el largo del calentador solar. Leyendo bien este enunciado, sabes que la altura debe estar más o menos a esta altura a la mitad. Entonces, si el largo del calentador son 1.5 metros, pues la mitad de 1.5 metros son 0.75 metros. Ya si tuvieras duda, pues puedes sacar tu calculadora, 1.5, como estás viendo en la pantalla,
entre 2 te da 3/4, lo que es lo mismo, 0.75 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos ejercicios tienes de ese tipo? Pues bueno, tienes donde te da el autor del libro, lo largo del calentador, que es 1.50, en este caso 1.80, y a este último 2.3. Aquí tenemos planteados los ejercicios, pero es importante que tú también aprendas a manipular la calculadora. La calculadora por sí sola no hace maravillas, eres tú quien la manipula, tú eres el que haces que esa calculadora funcione como debe de funcionar. Entonces, por ejemplo, si el calentador tiene un largo de 1.80 metros, pues tendremos que dividir entre 2 para saber a qué altura tenemos que colocarlo, que serán 9 décimos o 0.90 metros de altura. Igual, si el largo del calentador es 2.3 metros o 2.30, que es lo mismo, lo dividimos entre 2, pues bueno, 23 veinteavos o en decimal 1.15 metros de altura tiene que estar colocado. Ahora, pero no siempre, digamos, vamos a suponer que no tenemos el largo del calentador, pero sí sabes a qué altura van a estar colocados. Pues bueno, aquí va a ser al contrario. Si lo que tú tienes es la altura, para conseguir, digamos, conocer, saber cuánto tiene de largo el calentador, pues ¿qué tenemos que hacer? Lo contrario. En lugar de dividir, vamos a multiplicar. Alguien podría decir, bueno, es que esto es como despejar. Y sí, definitivamente sería tanto como despejar. Lo que sabemos es que el largo entre 2 es igual a la altura del calentador. Aquí lo podríamos poner, no sé si aquí tengo una ecuación, si no la escribiríamos, digamos, vamos a reducir esto, digamos el largo, voy a reducir el tamaño de la letra, largo del calentador entre 2 es igual a la altura del calentador. Si lo vemos como un despeje, yo lo que quiero es el largo del calentador. ¿Qué le estorba al largo del calentador para quedar solo en esta ecuación? Pues le queda este 2. Y este 2 se está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando. Entonces, el largo del calentador sería igual a la altura del calentador por 2. Vamos a dejarle una zona donde pudiera resaltar un poquito más. Quizá aquí, un poco, o acá. Mejor acá. Entonces tendríamos esas dos ecuaciones dependiendo cuál es la que yo necesito. Si yo necesito la altura, pues bueno, debo de saber el largo del calentador, como fueron los primeros ejercicios que te comenté, o como en este, yo necesito saber el largo del calentador, pues yo necesito saber la altura del calentador, que son precisamente estos dos ejercicios que te estoy señalando. Entonces es la altura del calentador, que sería 0.8 metros, o 0.80 metros por 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico 0.80 por 2 me da 1.6 metros. Quiere decir que el calentador, el tubo, debe medir 1.60 metros. Ahora, si la altura fuera 1.45 por 2, pues me va a dar 2.9 metros. Lo importante de cuando tú revisas alguno de estos videos o algún otro sitio de internet para poder, digamos, resolver tus actividades, es entender qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo para que en caso de no tener la asistencia de algún sitio de internet o de algún profesor a tu alcance,
puedas repetir el proceso por ti mismo. Esa es la idea de enseñarte a hacer las cosas. Ahora, continuando con el tema, porque este es el caso de la Ciudad de México. Y de aquí se derivan una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿el ángulo de inclinación de los calentadores solares indicados en la tabla es el mismo o varía? Porque aquí el detalle es ese. ¿Cómo saber ese ángulo? Por supuesto, yo algo que te podría decir, ¿por qué no los dibujas? Ver si todos estos triángulos, porque en realidad cada uno de estos sería un triángulo distinto. De distinto tamaño, pero la cuestión, ¿y serán del mismo tamaño? Sus ángulos, el ángulo, este ángulo será igual. Pues bueno, es ahí donde yo tengo que averiguar si el ángulo de inclinación sigue siendo la misma. Ahora, yo hice para ti, digamos, una animación. Te voy a jalar un poco más de texto para que se pueda ver en la imagen. Una animación con toda la intención del mundo de que te des cuenta que este sería el largo, digamos, del calentador. Incluso te voy a poner aquí el texto: largo del calentador. Voy a poner aquí, vamos a ponerle un color más grande, un tamaño más grandecito. Este es el largo del calentador y este sería la altura del calentador. Y está hecho con toda la intención del mundo para que veas que es digamos, la mitad. Si tú ves la proporción, tú divides 7.5 entre 15, siempre te da un medio, que es lo que te estaba diciendo el problema, que es la mitad de la medida que tiene de largo. Para saber si ese ángulo es el mismo, tendríamos que proyectarlo, ver, oye, y si cambiamos el largo, ¿seguirá estando a la mitad? Pues mira, este deslizador puede hacer que se haga un calentador más corto o más largo, más corto o más largo. No sabría decirte si en realidad existe un calentador de 15 metros, vamos, porque podemos inventar, bueno, sí mide 15, estamos aquí simulando que fueran metros. Probablemente en ciertos edificios haya calentadores muy, muy grandes. Pero bueno, el modelo que estaba aquí planteado era más como para un calentador, digamos, de casa. Ahora, suponiendo, vamos a enfocarnos en los números. Ya te demostré que 15 entre 2 te da 7.5. O que si tú los comparas, la altura entre el largo del calentador, ¿sí?, siempre va a ser un medio. 7.5 entre 15, un medio. Vamos a ver unas pequeñas variantes. Digamos, voy a hacerlo más corto. Voy a tratar de dejarlo con números enteros. Bueno, ahí está, por ejemplo, 13. Si yo divido la altura 6.5 entre 13, en teoría me tiene que salir un medio. Y sí, mira, un medio. Sigue, o 0.5, como lo quieras ver. Sigue conservando esas características. Podemos seguir utilizando la animación y buscar otra que venga, digamos, con números enteros. Cuesta un poco a veces encontrar alguno. Vamos a hacer aproximadamente, por ejemplo, el programa o esta animación no está programado para poner todas las cifras significativas.
Entonces es probable que nos cambie un poquito el 0.5 aquí. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. 4.95 entre 9.9 aprox me tiene que dar un medio, exacto. O sea, el ángulo no ha cambiado, no cambia. Por más que tú quieras hacerlo, este ángulo no cambia, porque todo esto, este ejercicio derivó de saber si todos estos triángulos, digamos, hacen que cambie el ángulo o no. Entonces, tú puedes hacer el calentador más grandote o más chico, pero de cualquier manera tendríamos que demostrar que se conserva la mitad. Y voy aproximadamente, como te dije, aquí depende de las cifras significativas a la que esté programado esta animación. Por los decimales, fíjate que casi nos da 0.5, digamos, pero te vuelvo a insistir, por el tipo de cantidad de decimales. Para eso tendríamos que haber modificado la cantidad de decimales, que estaría más, si no mal recuerdo, en esta zona, por ejemplo. Si tú lo pones así, es la misma pieza, solamente que es más precisa, ¿no? 3.075 entre 6.15 te da un medio. O sea, esa es la idea. De demostrarte que siempre está a la mitad. Por eso te trataba de buscar ejemplos donde vinieran números enteros, que es más fácil sacar la división entre 2 o la relación entre 2, que es la que tienen, ¿no? Igual acá, por ejemplo, fíjate, 3.2 entre 6.4 me vuelve a dar un medio, que es la proporción que nos dicen que debemos de colocar para la Ciudad de México. Entonces, pero fíjate, el ángulo nunca cambió. Entonces, el ángulo de inclinación de los calentadores indicados en la tabla, ¿es el mismo o varía? ¿Y qué contestaríamos? Pues es el mismo. Argumenta las respuestas. Bueno, los triángulos serían semejantes. Tienen los mismos ángulos y los lados proporcionales, que es básicamente lo que nos sucede con estos triángulos. Digo, aquí tú ves nada más uno, pero en realidad son muchos, pero se van desplazando. Pero fíjate, prácticamente todos tendrían esa misma, digamos, proporcionalidad. Por ejemplo, en este tienes un triángulo que aquí mide prácticamente 15, 7.5, 13, sería el mismo a que si tenemos un triángulo semejante. ¿Cómo sería uno? Pues bueno, vamos a trazar, por ejemplo, línea perpendicular. Vamos a hacer una animación aquí. Pero es para recordar lo que son triángulos semejantes, que ya lo vimos en otra secuencia. Y fíjate, es como si tuvieras dos triángulos, digamos un triángulo aquí pequeño y un triángulo grandote. Pero date cuenta que aunque yo cambie y el triángulo grande y el chico también se hagan de distinto tamaño, este ángulo se mantiene igual. Digamos, es una forma de definirte que comparando ahí dos triángulos.
Y este triángulo, digamos el triángulo AFE, aquí podríamos decir, el triángulo, vamos a poner con mayúsculas, el triángulo AFE es semejante al triángulo, tendría, ¿qué letras tiene? ADB. Esa podría ser una explicación. Como te he mencionado en otros videos, ponle pausa al video, regrésate en el video, trata de captar la esencia del video para que veas cómo se manipulan o cómo, digamos, vamos demostrando lo que tratamos de respaldar en nuestros distintos videos. Pero bueno, esta es la situación de la Ciudad de México. Ahora, aquí nos plantean otra. ¿Qué es lo que cambia? Pues como te había dicho en la introducción, que depende de la latitud. Y como te dije, es que no llega la misma cantidad de luz, los rayos del sol no llegan igual a todas las zonas del planeta. Entonces, por ejemplo, si tu calentador lo vas a colocar en el municipio de Álamos, en Sonora, que está muy al norte de nuestro país, la altura a la que debe colocarse es 6 décimos. Si tú ves 6 décimos, ¿sería cuánto? Pues bueno, 6 décimos sería igual a 0.6 metros de altura. O sea, estaría más elevado a comparación de la Ciudad de México. Habría que averiguar si, por ejemplo, si el libro trajera, vamos a suponer, el caso de un calentador colocado en Chiapas, que está más al sur de la Ciudad de México, a lo mejor ahí se necesita que el calentador esté a una altura menor. Si en la Ciudad de México está a 0.5 metros y en Sonora está a 0.6, pues tal vez y solamente tal vez, porque no he hecho el cálculo, en Chiapas tengas que ponerlo a 0.45 o 0.4 metros, dependiendo. Entonces, pues vamos a centrarnos en esta situación, porque sigue siendo el mismo proceso que hicimos acá. Lo único que va a cambiar es que no vamos a dividir entre 2. No podemos dividir entre 2. Sino tenemos que fijarnos esta relación de 6 décimos. Entonces, si el largo del calentador es 1.5 metros, como por ejemplo aquí creo que tenemos 1.5 metros, y en la Ciudad de México tenías que ponerlo a 0.75, pues se entiende que aquí lo tienes que poner un poco más alto. Entonces, el largo, porque la ecuación sigue siendo la misma, ¿no? Si aquí, digamos, fíjate cómo se parece, largo y altura, los dos los tienes, digamos, del mismo lado de la tabla, está igualita, ¿no? Solamente que cambia que aquí son 6 décimos. Pues bueno, ¿a qué altura tendrías que ponerlo? Entonces, si aquí es 1.50, la altura debería estar en ¿cuánto? Pues bueno, aquí la altura va a estar a 0.90. Y dirás, bueno, pero ¿por qué aquí no dividiste? Porque aquí dividiste y aquí estás multiplicando. Pero fíjate, no. Es que aquí debería estar a la mitad. ¿Y la mitad qué es? Es un medio.
O sea, básicamente lo que se hizo acá, te voy a poner, sería lo mismo, 1.50 por 1/2, que sería 0.75 metros. Y para demostrarlo, pues bueno, está aquí la calculadora. Entonces, si tú pones 1.5 por 1/2, te da lo mismo, 0.75. No alteré. Solamente que aquí, pues bueno, es que 1/2 es dividir entre 2. Por eso es que daba la apariencia que estoy haciendo cosas distintas, pero es lo mismo. Y como muestra, pues te dejo aquí este apunte. ¿Sí? 1/2. Entonces, ahora, aquí es lo mismo. ¿Sale? Yo multiplico 1.50 por 6 décimos. 1.50 por 6 décimos. Y me da 9 décimos, que sería 0.9. ¿Sí? O lo que sería lo mismo, digo, hablando de como hace ratito te explicaba, ¿cómo sería? 1.5 o 1.50 lo divides entre 0.6. No, más bien lo divides, perdón. Vamos a, aquí sería 1.5 por 0.6 y sea 0.9. Entonces, debemos tener cuidado en cómo hacer las cosas, ¿sale? Entonces, toma de referencia el video, pero bueno, te vuelvo a insistir, para eso tienes que hacerle pausas al video. Yo te lo recomiendo a que le hagas pausas, analices, le pruebes con tu calculadora, sea del modelo que sea. Generalmente pues se recomendaría un modelo mínimo de este tipo, si pudieras tenerlo, porque te permite manejar las fracciones. ¿Vale? Pero bueno, continuando con la explicación. Ya tenemos el caso de 1.50. Pues bueno, se confirma que si yo estoy en Sonora, pues lo tengo que poner más alto el calentador, en comparación con la Ciudad de México. Si yo tuviera un calentador como el de acá de 1.80, en México pues sería 0.90 metros. Se entendería que en Sonora tengo que ponerlo más alto. Entonces a 1.80, digamos de largo el calentador, pues yo tengo que multiplicarlo por 6 décimos, que me da 1.08 metros, y tiene que estar un poco más alto. Hasta ahí va siendo bastante lógico. Ahora, el de 2.3 metros, en México lo tienes que poner 1.15, pues en Sonora, ¿qué crees? Pues tiene que estar más alto. Y el proceso es el mismo. 2.3 lo multiplicas por 6, digamos, vamos a ponerlo aquí para poner la fracción, 6 décimos. Me da 1.38, que sigue estando dentro de nuestra lógica. Ahora, y tú compara, yo te diría, ¿sabes qué? En algún momento compara tus dos tablas, hasta que, vaya, no tengas ningún problema y que relativamente sepas qué hacer, solamente pues, con el hecho de pedirte de que revises, pues bueno, a qué altura vas a poner el calentador, ¿sí? O cuál es la proporción
6 décimos, en este caso en Sonora. Ahora, ¿y qué pasa si lo que tú tienes es la altura? ¿Cómo saber qué tan largo es el calentador? Pues bueno, te pasó lo mismo que nos pasó en algún momento con los calentadores, por ejemplo que está a una altura de 0.8 y este de 1.45 en la Ciudad de México. Porque si estuviéramos en Sonora, pues bueno, el proceso también, fíjate, por eso subo y bajo en las páginas para que tú compares una página con la otra. Tú lo vas a hacer, pues bueno, deslizando, digamos, el video, de modo tal que puedas comparar las dos cosas. Entonces, en este caso, fíjate, vamos a tener 0.8 por 2. Habíamos dicho que era la mitad, ¿no? Digamos, el inverso de un medio es 2 enteros. Pues bueno, aquí ¿cuál es el inverso de 6 décimos? Fíjate lo que hicimos. El número de abajo lo pasamos arriba y el de arriba lo pasamos abajo. Y nos va a quedar 0.8.80 por 10 sextos. Y esto nos va a dar 1.33 de manera infinita. No estoy poniendo todos los decimales, porque en realidad esto sería, digamos, de nunca acabar. Aquí tendrás que poner todos de manera infinita, todos. Bueno, ahora, en el caso de 1.45 de altura, ¿a qué tan largo sería? Pues bueno, el proceso es parecido. 1.45, que es la altura, tendríamos que multiplicarlo por 10 sextos. Y esto nos va a dar 2.416666. Bueno, aquí en la calculadora, como tiene un límite, pues te pone 7. Pero en realidad el 6 es de manera infinita. Entonces, hasta aquí pues, nos vuelven a preguntar, el ángulo de inclinación de los calentadores solares indicados en esta tabla, esta, la de Sonora, es la misma pregunta. Y para eso, pues bueno, también te hice otra animación donde sabemos que la proporción es 6 décimos. Y para esto, pues bueno, te puedo demostrar aquí, sale en la calculadora, 9, vamos a poner 9 quinceavos es igual a 3 quintos. Y va a decir, pero usted dijo que era 6 décimos. Bueno, pero es que son fracciones equivalentes. Si tú pones, digamos, vamos a poner aquí 9 quinceavos y tú a eso lo divides entre 3, pues bueno, te va a quedar 3 quintos, que es lo que te apareció en la calculadora. Y tú dices, pero bueno, pero usted me dijo que era 6 décimos. Sí, pero si tú multiplicas también, tanto el numerador como el denominador, 3 por 2 me da 6 y 5 por 2 me da 10. Es decir, son fracciones equivalentes. No hemos alterado nada. Es correcto lo que se tiene aquí. Y tú lo puedes comprobar acá. 9 quinceavos es 3 quintos. Y 6, vamos a ponerlo acá. Y 6 décimos, pues ¿qué crees? También son 3 quintos. Son fracciones equivalentes. Entonces, viendo esta animación, fíjate que este ángulo, que es de 36.87 grados aproximadamente, ya sea que lo hagas los calentadores más cortos y por lo tanto pues, la altura también va a reducir, fíjate que al ángulo no le pasa nada. El ángulo se mantiene igual. ¿Sí? Lo puedes poner alterar en el video que se vea más lento, pero el proceso ahí está. Y sigue conservando más o menos la proporción, que es 0.6. Como te he dicho,
El problema de trabajar a veces con GeoGebra es que no vienen todos los decimales. Por ejemplo, aquí podemos comparar 5.85 entre 9.75 y me da, mira, 3/5, 0.6. Sigue igual. ¿Puedes manipularlo y dar otras medidas? Pues sí, también. Y comparar 4.29 entre 7.15 y vuelve a aparecer 0.6. Pues bueno, quiere decir entonces que el ángulo no se altera. Entonces, el ángulo es el mismo. Argumenta tu respuesta. Bueno, si aumentamos o reducimos el largo de los calentadores, por ejemplo, esa es otra explicación muy distinta a la que habíamos puesto hace rato. La proporción de altura y largo de los calentadores siempre es, siempre es 6 décimos. Alguien podría decir que esta es otra argumentación, un tanto planteada, un tanto distinta a la que pusimos acá. Aquí dijimos que los triángulos eran semejantes y pudiste haber ocupado la misma explicación. Los triángulos serían semejantes. Aquí podríamos poner esto, le pones una pausa al video, o bien, como te he dicho, triángulos que se forman serían entre ellos proporcionales. Como te he dicho, las figuras proporcionales tienen proporcionales los lados, pero los ángulos están igualitos. Entonces nos preguntan, ¿el ángulo de inclinación de un calentador solar instalado en la Ciudad de México es igual a uno instalado en el municipio de Álamos? Pues no, definitivamente no. ¿Por qué no? Álamos, es con acento, ¿no? Álamos, Sonora, está a una latitud mayor, está más al norte. Habría que ver, digo, depende también la estación del año, pero en teoría los rayos del sol llegarían más directamente a la zona donde está Ecuador, o el Ecuador más bien. Ahí a lo mejor la inclinación debería ser 0. Habría que ver, investigar si más al sur, así que como hemos visto, más hacia el norte tienes que inclinar más los calentadores, más hacia el sur, pero digamos en este caso dando hacia el Ecuador, ahí que los tendrás que poner, digamos, paralelos al suelo, sin inclinación pues. Eso tendríamos que plantearlo e investigarlo. Si, digamos, entre más cerca del Ecuador estés, los calentadores deben estar menos inclinados o tal vez nada inclinados. Pero bueno, entonces aquí nos dice, si su respuesta al inciso B fue negativa, ¿cuál de los dos ángulos es mayor y cómo lo sabe? Pues bueno, el ángulo de mayor tamaño es el de los calentadores colocados en el municipio de Sonora. ¿Y cómo lo sabemos?
lo sabemos, por la proporción de altura entre longitud del calentador, porque esa siempre fue la clave. Por eso nos salía o 1/2 o nos salía 6/10. ¿Qué sería eso? En el de la Ciudad de México, pues siempre saldría 0.5 si comparábamos la altura con el calentador. Y en el caso de Alamos, en Sonora, pues siempre iba a salir 6/10. Y para eso, como lo pudiste ver en el video, hicimos varios, pruebas con ayuda de nuestra calculadora. Bien. De alguna manera aquí nos lo reafirma el autor del libro en nuestros recuadros, que siempre tiene este tipo de libros de teles, donde dice que la razón para determinar el ángulo de inclinación es la altura a la que debe colocarse el calentador entre la longitud del calentador. Bien, hasta aquí quiero dejar este video, esperando que haya sido útil para ti. Como te he dicho, hay que aprender en este periodo de aprendizaje a distancia a sacarle mayor provecho a nuestros videos. Tenemos más de 70 videos disponibles para ti y que tratan de apoyarte en tu aprendizaje a distancia. Pues bueno, no me queda de otra más que agradecerte tu tiempo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.